Hola a todos, espero se encuentren muy bien. Buenos días, buenas tardes, dependiendo de dónde se encuentre. Ya estamos en el chat viendo desde dónde se encuentran, desde Colombia, México, Honduras, Costa Rica, Florida, Panamá, Chile, República Dominicana. Muchas gracias a todos por conectarse a esta sesión de Apex en español Office Hours. Y bueno, entonces empecemos con la sesión del día de hoy, que es cómo crear y proteger servicios REST de producción con Oracle Red Data Services. Ok, ese es el tema del día de hoy, pero antes tengo algunos anuncios que compartirles. Vamos a, vamos a hablar primero de esta aplicación que fue lanzada durante KSCOP 24. Se llama Apex to Go y es la primera aplicación enfocada en aplicaciones para dispositivos móviles. Entonces ustedes van a poder ver diferentes tipos de patrones y características especializadas para PWA. Esta aplicación pueden ejecutarla utilizando el link que encuentran aquí en la diapositiva, o si no, también pueden ir a su ambiente de Apex en la sección App Gallery. Allí van a encontrar esta aplicación para que la puedan instalar y ver todas las características, cómo fue construida la aplicación y ver todos los detalles. Así ustedes pueden inspirarse para crear sus propias aplicaciones tipo móvil. También vamos a tener varias conferencias en los próximos meses. Está el OC Yatra en India, tenemos la UC Community Tour en varios países de Latinoamérica, el Oracle Apex Nordic Tour también en varios países de Europa. Y van a encontrar también más eventos, más sesiones y webinars relacionados a Apex en el enlace que les dejo aquí, que sería apex.oracle.com/go/events. La próxima conferencia también es en septiembre, Oracle Cloud World 2024. Allí vamos a tener también bastante contenido sobre Oracle Apex, vamos a tener workshops y sesiones, así que los invito a participar de esta conferencia. Y la última sesión de Apex Office Hours en español, que se trató de las nuevas características de Oracle Apex en la versión 24.1, ya está disponible en YouTube. Pueden volver a ver esta sesión. Aquí les dejo el link para que puedan ir a ver toda la lista de grabación de las sesiones pasadas del Office Hours y también para que se puedan suscribir y puedan recibir entonces notificaciones cuando tengamos una nueva sesión de Apex en español. También tenemos un blog, por si ustedes no lo conocen, es blogs.oracle.com/apex y allí frecuentemente estamos escribiendo o publicando nuevos artículos relacionados a Apex. El último está relacionado en la búsqueda semántica utilizando Vector Search en la base de datos 23AI. Entonces pueden encontrar todos esos detalles de esta implementación en este blog. Y también hay un nuevo entrenamiento relacionado a Apex con inteligencia artificial. Ustedes pueden inscribirse totalmente gratis y al completar el entrenamiento pues van a recibir una insignia de campeón. Para poderse inscribir pueden ir a apex.oracle.com/go/ai-learn. Y bueno, y con esto llegamos entonces a la sesión del día de hoy, cómo crear y proteger servicios REST de producción con ORS. Para esto he invitado a Miguel Sánchez. Miguel es Software Development Director de Oracle Database Tools. Y también con nosotros está René y Gerardo, que nos estarán apoyando en el Q&A. Así que si ustedes tienen alguna pregunta relacionada al tema que tenemos hoy, pueden utilizar esta opción que van a encontrar en la parte inferior de Zoom para que puedan hacer sus preguntas. Miguel, bienvenido. Muchas gracias, Mónica. Mucho gusto. Vamos a empezar y lo que vamos a hacer hoy es platicar un poquito de Oracle REST Data Services. Antes de empezar, lo que les voy a mostrar es una aplicación con la que vamos a estar haciendo las pruebas de REST que se llama Bruno. Probablemente muchos de ustedes conocen la aplicación que se llama Postman.
Y Bruno es algo muy similar. Sin embargo, cosas que te obliga a hacer Postman es crear colecciones y guardarlas en la nube, en Postman, y no las puedes tener de forma local, cosa que sí puedes hacer con Bruno. Entonces, para descargar Bruno, vamos a ir a usebruno.com, diagonal download, y esta herramienta lo que nos va a permitir es hacer pruebas sobre servicios REST. Entonces, con esto dicho, ahora lo que vamos a hacer es revisar un poco las herramientas que tenemos disponibles para eh, usar Oracle REST Data Services. Y la primera de ellas es Oracle Database Actions. Oracle Database Actions nos permite no solamente administrar servicios REST, sino también administrar usuarios, ejecutar comandos de SQL, ejecutar comandos de PLSQL, entre otras cosas. Para esta sesión, lo que voy a mostrar es, tengo tres usuarios creados en mi base de datos llamados Demo 1 y Demo 2. Estos tres usuarios, los tres están habilitados para REST. Esto quiere decir que pueden ser usados por ORDs. Además, en estos usuarios tengo creados workspaces de Apex y en estos workspaces también tengo ciertas tablas. Entonces, vamos a revisar qué es lo que tiene mi workspace de demo. Voy a ir al Object Browser aquí en Apex y lo que voy a encontrar es que tengo dos tablas, tasks y tasks lists. Básicamente lo que vamos a hacer es vamos a estar jugando con un set de datos de tareas y listas de tareas. Una lista de tareas tiene varias tareas y una tarea sola puede pertenecer a una lista de tareas. Tengo algunos datos aquí, una lista de compras, etcétera, etcétera. Ahora, eh, ¿cómo funciona el tema de REST en Apex? En Apex vamos a ir a la sección de SQL Workshop y aquí vamos a encontrar un botón que dice RESTful Services. Esta aplicación lo que nos va a permitir es habilitar o deshabilitar un esquema para su uso con Oracle REST Data Services. Normalmente estos esquemas no están habilitados por default, sin embargo podemos habilitarlos haciendo clic en este botón. Ahora, en la parte izquierda vamos a tener un árbol y en este árbol vamos a tener listas de objetos que están habilitados como servicios REST. Tenemos objetos habilitados. Esta característica se llama auto-REST y ahorita vamos a ver un poquito más de qué significa auto-REST, cómo se usa, etcétera. También tenemos la parte de módulos que son usados para servicios customizados. Tenemos privilegios que nos sirven para proteger esos servicios y roles que también nos sirven para administrar el acceso a esos servicios. Ahora, ¿cómo habilito una tabla para usarla como un servicio REST? Lo que voy a hacer es, una vez que mi esquema esté habilitado, voy a venir aquí al árbol, voy a dar clic en Enabled Objects y voy a hacer clic en este botón que dice Create Auto REST Object. Y aquí puedo seleccionar una opción de varias, que puede ser una tabla, puede ser una vista. También podemos habilitar paquetes, procedimientos, funciones y vistas materializadas. En este caso, voy a usar la tabla que tengo de tareas para habilitarla. Y si se fijan, aquí me pregunta, ¿quieres que esta tabla esté protegida por autenticación? Sí o no. Y además me da un vistazo a cómo se va a ver la URL. Em, Cuando yo habilito una tabla, voy a tener esta URL de ORDS
que es básicamente el hostname de la instancia que estoy utilizando, diagonal orts, y después voy a tener demo. Este demo es lo que llamamos el alias del esquema. Y es importante distinguir entre el alias del esquema y el nombre del esquema. Por lo general, el nombre del esquema, que en este caso es demo, va a ser el mismo que el nombre del alias, pero en minúsculas. Y es importante decir que puede no ser el mismo. Es decir, puedo yo ponerle RH u otro nombre al alias que no sea el mismo del esquema, ya sea por temas de proteger los nombres de los esquemas o cualquier otro tema en donde necesitamos otra ruta, etcétera, etcétera. Y posterior a esto vamos a tener el alias de los objetos en el caso de AutoRest. En este caso voy a tener el object alias, que de igual forma puede no ser el mismo. Puedo aquí poner cualquier cosa y esto es lo que va a agregar a la URL. Ahora, una vez que tengo mis settings ya puestos, cuando yo requiero autenticación para este objeto, lo que va a hacer Orts va a ser asignarle un rol y también vamos a tener un privilegio. Entonces voy a hacer clic en Create y esto lo que va a hacer es, en este reporte me va a poner las tareas que tengo, perdón, las tablas u objetos que tengo habilitados. Y aquí también puedo editarlos. Entonces puedo editar las propiedades, puedo quitar la autenticación, etcétera, etcétera. Ahora, tengo un ejemplo un poco más completo que ya está hecho. Entonces se los voy a mostrar, pero ahora lo que vamos a hacer es vamos a visitar un poco la interfaz de Database Actions. Entonces vamos a entrar a mi esquema donde tengo mi demo y Database Actions tiene varias opciones. En el Launchpad tenemos SQL y tenemos REST. La forma de acceder a REST es mediante este Launchpad, ya sea haciendo clic en REST y la otra forma es haciendo clic aquí en el menú y haciendo clic en REST. En un momento les voy a mostrar un poco más de cómo creamos un usuario, cómo lo habilitamos desde cero. Pero por el momento vamos a asumir que todo eso ya está hecho y lo que vamos a hacer es, aquí en Database Actions, voy a ir a la parte de SQL para que puedan ver mis tablas, que son las mismas que teníamos en el Workspace en Apex. Ahora, estas tablas, si se fijan, tienen un icono de una clavija. Ese icono de clavija lo que significa es que están habilitados para REST. Si yo hago clic derecho en mi objeto, puedo deshabilitarlo o puedo incluso obtener un comando para la terminal con el que yo puedo usar este servicio. Y cuando el objeto no está habilitado, me permite habilitarlo. Ahora, con esto dicho, también puedo ver los objetos que tengo habilitados desde el panel de REST. Entonces voy aquí al menú, REST, Auto REST, y aquí me muestra los objetos que tengo habilitados. Y aquí puedo modificar el objeto, ya sea el alias del objeto, el rol que tiene si requiere autenticación, etcétera, etcétera. Ahora, ¿cómo uso estos objetos ya que están habilitados? Ok, hay varias formas. En nuestro caso, como les había comentado, vamos a usar la aplicación que se llama Bruno. Y en el caso de AutoRest, cuando nosotros protegemos un servicio, lo que vamos a necesitar son tres cosas: un rol, un privilegio y un cliente.
Y aquí vamos a hacer una pausa para discutir un poquito los conceptos de qué es un rol, qué es un privilegio y qué es un cliente. Típicamente cuando estamos desarrollando un servicio REST, lo que vamos a tener es el código que queremos, al que queremos exponer mediante un servicio y típicamente va a estar sin protección. Ahora, para protegerlo, lo que voy a hacer es crear un rol, posteriormente crear un privilegio y posteriormente crear un cliente. Un rol es simplemente un nombre que me va a permitir eh, decir si cierta persona tiene acceso o no tiene acceso a algo. En este caso, cuando usamos AutoREST, automáticamente nos va a crear roles tanto para el esquema. Si se fijan, aquí tenemos Oracle DB Tools Role AutoREST. Así es como podemos identificar los roles que pertenecen a AutoREST. Y vamos a tener un punto y el nombre del esquema. Además, nos va a crear distintos roles para los objetos que tenemos habilitados. Y esos los va a separar mediante un punto um, con el nombre del objeto. En este caso tenemos dos tablas que ya habilitamos, tasks y tasks list. Un privilegio es una colección de roles y al igual que con los roles, estos privilegios son creados automáticamente por ORDS al momento de habilitar un objeto y se crean los privilegios con el nombre del esquema y con los nombres del objeto que tenemos habilitado. Ahora, cuando nosotros tenemos estos privilegios, a estos privilegios por default se les asigna estos roles que se crean automáticamente. Entonces, básicamente lo único que tenemos que hacer para proteger un objeto con autenticación es hacer clic en esta casilla, Require Authentication. Ahora, ya están protegidos, pero no podemos verlos. Lo que voy a hacer es crear un cliente. Un cliente no es más que un usuario que puedo usar para acceder a ciertos servicios. Y a ese usuario, cuando yo lo creo, tengo que eh, darle tanto los roles que quiero que use como los privilegios. Si recuerdan, dijimos que estos roles y privilegios se crean automáticamente con los objetos. Eh, si yo asigno el rol del esquema, el cliente va a tener acceso a todos los objetos del esquema. Si yo únicamente le otorgo los privilegios de los objetos o de un objeto en específico, únicamente va a poder acceder a los servicios expuestos para ese objeto. Y lo mismo con los roles. En este caso, cuando creamos un cliente, al cliente vamos a asignarle tanto el privilegio como el rol, ambos. Y este cliente se puede llamar como ustedes quieran. Tenemos un email de soporte y un email, una URI de soporte también. Algo bastante bueno que tiene Database Actions es que puede mostrar el código que se necesita para crear los clientes. Entonces, si se fijan aquí, lo que está haciendo es básicamente decir, bueno, voy a asignarle estos dos privilegios que tienen cierto nombre y voy a actualizar el cliente de REST. Una vez que tenemos mi cliente, ahora lo que voy a necesitar es obtener, eh, básicamente autenticarme. Y para eso lo que vamos a hacer es utilizar una llamada HTTP. Dentro de esta interfaz yo tengo una opción para obtener el Bearer Token, que es el token que me va a permitir acceder a los servicios a los que tiene permiso mi cliente. Y aquí puedo copiar y pegar en la terminal o incluso puedo hacerlo directamente desde aquí y copiar el token. Lo que vamos a hacer nosotros es
revisar un poquito la interfaz de Bruno, cómo funciona, para obtener un token y autenticarnos con los servicios. Entonces, Bruno tiene unas cosas que se llaman colecciones, que no son más que eh, conjuntos de llamadas y carpetas. Entonces, yo puedo crear llamadas, carpetas, incluso puedo tener scripts. Y aquí lo que voy a hacer es mostrarles un poquito la estructura de los archivos, porque todo esto es local. Aquí tengo este repositorio y en este repositorio tengo una carpeta que se llama test con la colección de Bruno. Y dentro de esa colección, lo que yo tengo es un archivo en el que voy a tener ciertas variables y este archivo voy a tener un archivo de ejemplo para que se pueda llenar y un archivo que contiene los detalles. En este caso, por ejemplo, mi base URL es el dominio de mi instancia y ORDS. Y aquí voy a tener varias cosas. Ahorita el que vamos a usar es el de AutoRest, que es el alias de mi esquema es demo01 y el cliente tiene este ID y este secret, que también podemos mostrar haciendo clic en estos botones. Entonces, ya que tenemos esos detalles, ahora en Bruno yo puedo abrir un request y mi request va a lucir de la siguiente forma. ¿Cómo accedo a una variable que está en mi archivo .env? Lo que voy a hacer es decir process.env. Y el nombre de la variable. Y entonces de esta forma yo puedo correr mis pruebas en distintos ambientes únicamente cambiando los valores que tengo en mi archivo. Ahora, tenemos el base URL, el alias, y ahora para obtener un token, lo que voy a hacer es hacer una llamada a diagonal OAuth, diagonal token, y esto me otorga un token con el que puedo hacer más llamadas. Tenemos llamadas para eliminar servicios, para eliminar filas. En este caso puedo eliminar todas las filas que tiene mi tabla. Tengo otra llamada para la tabla de listas de tareas. Y algo interesante, estos son únicamente los deletes. Algo interesante aquí es, puedo yo cargar datos en volumen mediante estos servicios. ¿Cómo cargo datos en volumen? Lo que voy a hacer es básicamente tener un archivo CSV con todos mis datos y esto lo voy a postear, es decir, voy a hacer un request de tipo post a el nombre del objeto, diagonal batch load. Y este batch load lo que va a hacer es eh, decir, voy a enviar un archivo de tipo CSV con este contenido y lo que va a hacer mi endpoint o mi servicio va a ser cargar las filas. Y aquí me dice cuál fue el resultado. Success, failure, etcétera, etcétera. Pero me va a decir cuál fue el resultado y además cuando hay un error me va a decir eh, cuál fue el error. Entonces voy a cargar los datos de mi lista de tareas. Y si se fijan aquí tengo dos parámetros que están en la URL. Date format, que es el formato con el que voy a cargar las fechas que están en mi CSV, y truncate. Truncate para lo que me sirve es para eliminar los valores que tiene mi tabla y volver a cargar datos nuevos. Todo esto es autorest, todo esto es automático, se genera únicamente habilitando los objetos. Entonces aquí tengo mi CSV y le voy a decir que es content type text CSV. Una vez que ejecuto este endpoint, va a cargar estas 10 filas que tengo de ejemplo
Y lo siguiente que vamos a hacer es crear una lista de tareas. Y para esto lo que voy a hacer es enviar un JSON directamente al nombre del objeto, a la URL del objeto, mediante el método post. Voy a hacer clic aquí y esto me va a crear un objeto. Ahora, si recuerdan, estamos protegiendo los servicios. ¿Cómo estamos autenticando las llamadas? Sencillo. Aquí en la tab de Auth estamos usando el tipo bearer token y estamos utilizando el token que nos regresó la primera llamada. Ok, entonces acabamos de crear una lista de tareas y ahora lo que vamos a hacer es obtener esa nueva lista de tareas. Una vez que creamos la lista de tareas, nosotros podemos decir aquí en bars, en la tab de bars, podemos asignar el valor de una llave en el JSON a una variable dentro de Bruno. En este caso, res es el response, el resultado. Body es todo esto que estamos viendo aquí. Y aquí puedo acceder, por ejemplo, punto .id, lo que está haciendo es obtener este valor, 28. Y lo siguiente que voy a hacer para obtener la tarea es usar esta variable, que si se fijan aquí está el valor, para obtener la lista que acabo de crear. Entonces aquí obtengo la lista y ahora lo que voy a hacer es crear una tarea dentro de esa lista. Entonces voy a ir aquí a este endpoint, que es un post, pero ahora al objeto tasks. Voy a hacer clic aquí y pues básicamente aquí lo que acabo de hacer es crear una tarea con esto que le acabo de enviar y nuevamente voy a asignar esta variable al ID que me regresó. Y aquí tengo un endpoint para obtener la tarea que me acaba de regresar. Puedo actualizar los datos de esta tarea. En este caso, lo que cambió es el isDone. Cuando actualizo, tengo que usar el método put y tengo que usar el ID específico de la tarea. Y además tengo que mandar todo el objeto tal cual con los valores que quiero para actualizarlo. También puedo eliminar una tarea. En este caso, lo mismo. Vamos a usar el método delete y vamos a usar la tarea que acabamos de crear para eliminarla. Y aquí me dice cuántas filas se eliminaron. También podemos hacer un upsert, que en este caso podemos reusar el mismo ID que acabamos de eliminar para crear un registro con ese ID. Y aquí lo volví a crear. Puedo listar todas las tareas haciendo un get al objeto. Puedo listar todas las tareas que pertenecen a una lista de tareas específica. Y aquí quiero mostrarles en la documentación esta sintaxis que es súper útil cuando tenemos endpoints de tipo get y endpoints de tipo delete para autorest en este caso. Em, Podemos hacer filtros sobre esos objetos con determinadas condiciones. La más común es columna igual a valor, pero también podemos hacer cosas como mayor igual a, menor igual, menor, entre otras cosas. Incluso podemos tener condiciones compuestas con ors y ands. Entonces, este link es súper valioso para cuando queremos visitar o saber conocer la sintaxis de estos filtros. Y estos filtros se mandan mediante el parámetro Q en la URL
Y en este caso lo que estamos haciendo es mandarle un objeto JSON con el nombre de la columna y el valor de la columna. Que lo que eso significa es, regrésame todas las tareas que tienen esta columna igual a este valor. Y cuando lo ejecuto, pues me regresa todas las que tienen el eh, task list ID 28. También puedo eliminar usando filtros. En este caso, por ejemplo, puedo eliminar todas las tareas que pertenecen a eh, este valor y me elimina las filas que veíamos en el request pasado. Ahora puedo mostrar todas las listas de tareas que tengo y puedo eliminar la lista de tareas que creé que ya no tiene ninguna tarea. Ahora, algo muy práctico de guardar los requests y los casos de uso de nuestra API de esta forma es que nosotros podemos usar un runner para correr todos estos requests y también podemos hacer unas cosas que se llaman assertions, que es básicamente pruebas sobre el estatus de nuestros objetos. Aquí lo que hice fue ejecutar todo este folder de la colección, que es justo lo que acabamos de hacer manualmente. Y si se fijan aquí, todas estas pruebas que tengo en cada uno de los endpoints fueron exitosas. Y esto lo podemos poner en un pipeline de continuous integration y verificar que nuestras APIs no se rompan, que es súper importante cuando estamos haciendo aplicaciones para producción. Ahora, eh, ¿cómo asigno estas pruebas? En cada uno de los requests hay un apartado que es assert. Y este assert funciona igual que las variables. Tengo el status, por ejemplo, del response, el body del response, y además puedo acceder a todo lo que está aquí adentro. Entonces, en este caso, por ejemplo, mis pruebas para este endpoint tiene que regresar con un status 200, ¿ok? Tiene que regresar con un body que sea de tipo JSON y además tiene que regresar con con la llave del access token definido. Entonces, cuando lo corro, aquí puedo ver que todas mis pruebas pasaron. Ahora, ¿cómo utilizo esto en un pipeline? Básicamente lo que tenemos que hacer es mostrar en nuestra terminal, instalar Node.js, que es la herramienta que se utiliza en la que está programado el runner para la terminal. Y una vez que tenemos instalado Node.js, lo que vamos a hacer es eh, copiar el siguiente comando, npm i, que significa instalar, -g, que significa instalarlo de manera global en mi computadora, y este es el paquete que vamos a instalar. Entonces, esto lo que va a hacer va a descargar el paquete, lo va a instalar de forma global en mi computadora para que yo lo pueda usar como yo quiera. Y una vez que está instalado, ahora lo que voy a hacer es correrlo sobre mi colección. Para correrlo tengo que estar dentro del folder de la colección. Entonces lo que voy a hacer es, voy a ir a mi folder de test y dentro de mi folder de test tengo este otro folder. Y ahora lo que voy a hacer es BRU, que es la herramienta que acabamos de instalar, run. Y entonces Bruno se va a encargar de correr mi colección en la terminal y darme un 1 o un 0 como valor de salida de la terminal, dependiendo de si fallaron las pruebas o pasaron las pruebas, además de decirme qué pruebas fallaron e indicarme los errores.
Y bueno, este run tiene varias opciones que podemos visualizar con el switch help. En particular, podemos escoger un ambiente, podemos escoger el formato de salida, podemos decir que si falla una prueba, deje de correr los demás tests, etcétera, etcétera. Todo depende de cómo queramos correr estos tests. Entonces, vamos a regresar aquí a la colección, pero ahora lo que vamos a hacer es, vamos a ver cómo se crean los servicios REST Custom, que es el otro tema importante de esta sesión. Entonces voy a regresar a Apex, a mi workspace, y lo que voy a hacer es voy a eliminar este objeto de autorest que habíamos creado, y lo que voy a hacer es crear módulos de manera manual. En ORDS, los servicios REST customizados se dividen en tres partes. La primera parte es el módulo, y el módulo es, digamos, la URL de base de mis servicios. Entonces, cuando yo creo un módulo, yo le voy a dar un nombre, por ejemplo, eh, API, y le voy a poner un base path. En este caso, mi base path lo voy a llamar diagonal API diagonal. Y aquí puedo decidir si está publicado, si no está publicado, que lo único que significa es, ¿me va a regresar un 404 cuando lo llame o no? Em, y puedo decidir atributos como el pagination size, si está restringido a ciertos origins, a em, ciertos dominios que hagan llamadas a esta API. Y ahora lo que voy a hacer es crear el módulo. Y esto lo que va a hacer es generarme la URL de base para mi API. Una vez que tengo los módulos, el siguiente objeto en la jerarquía es un template. Y un template no es más que la URL final de mi servicio. Entonces tengo API aquí y voy a crear un template sobre esa API que va a ser tasks. Y estas tasks, eh, cuando creo un template que va a contener más de un registro, o que me va a regresar más de un registro, lo que voy a hacer es terminarlo con diagonal. Eso es una buena práctica. Es como si fueran folders y archivos. Cuando es uno solo, no lleva diagonal. Cuando son varios, sí lleva diagonal. Entonces voy a crear mi template y ahora lo que voy a hacer es crear un handler, que es el tercer objeto en la jerarquía. Un handler no es más que el código que se va a ejecutar en el momento en el que se visite la URL de mi servicio. Y este código se puede ejecutar en uno de cuatro métodos: HTTP, que puede ser GET, POST, PUT o DELETE. Ahora, además del método, puedo definir un tipo de recurso. Y este tipo Eh, puede ser uno de estos cuatro. Estos tres ya no están soportados, solo están como legacy. Que los que están soportados son Collection Query, que es cuando quiero regresar más de un registro; Collection Query Item, cuando quiero regresar un solo registro; PLSQL, cuando quiero ejecutar código PLSQL; y Media Resource, cuando quiero regresar archivos que están guardados en un blog, por ejemplo, o en un club, y quiero regresarlos como si fuera una descarga en HTTP. Entonces, por ahora lo que vamos a hacer es vamos a definir el endpoint get con el tipo collection query. Voy a crear un handler y lo que voy a hacer es venir aquí y decir select asterisco from tasks. Create handler. Y cuando yo copio esta URL y la pego en una nueva pestaña, voy a obtener esto porque el endpoint no está protegido.
Ahora, si vamos a hacer algo de producción, tenemos que proteger el endpoint de alguna manera. Y la forma de proteger el endpoint es, de nueva cuenta, creando un privilegio, creando un rol y creando un cliente. En Apex puedo crear un privilegio de la siguiente manera. Puedo venir aquí a Privileges, Create Privilege, y aquí voy a decir, por ejemplo, Tasks API Privilege. Em, y aquí todavía no le voy a asignar ningún rol hasta que cree el rol. Entonces aquí voy a crear el privilegio, luego voy a venir aquí a Roles, voy a crear el rol y a este le voy a poner Tasks API Role. Creo el rol y ahora a mi privilegio puedo asignarle el rol que acabo de crear. Aplico los cambios y además aquí también en mi privilegio puedo proteger un módulo en particular o puedo proteger una ruta. Por ahora nos vamos a concentrar en cómo proteger los módulos y posteriormente podemos revisar cómo proteger las rutas. Entonces, al momento en el que yo protejo mi módulo, si yo regreso a la pestaña eh, que acababa de abrir, ahora me va a decir unauthorized, que eso es precisamente lo que queremos. No queremos que otros usuarios entren a nuestro endpoint y vean la información que tenemos en nuestras tablas. Ok, ahora ya está protegido, pero nadie lo puede ver. ¿Por qué nadie lo puede ver? Porque no tenemos un cliente. Entonces, ¿cómo creamos un cliente? Vamos a ir a nuestro esquema, donde está este mismo workspace, y lo que vamos a hacer es vamos a venir aquí a REST, lo mismo, Development REST, o aquí en el menú REST. Ya que estamos aquí, aquí podemos ver nuestro módulo, y esta es la interfaz de Database Actions, en donde podemos ver el módulo, el template y el handler. ¿Ok? Ahora, ¿cómo creo un cliente que tenga tanto el rol como el privilegio? Voy a venir aquí a Security, Auth Clients, y voy a crear un Auth Client. En este caso le voy a llamar demo, noreply@oracle.com, https support.oracle.com. Y de nueva cuenta, aquí lo que voy a hacer es a este cliente le voy a asignar el rol que acabo de crear dentro de la interfaz de Apex y el privilegio que acabo de crear. Y además necesito una descripción. Y de nuevo puedo mostrar el código que necesito correr en SQL, ya sea en SQL Plus o en SQL CL, en cualquier aplicación o terminal para generar el mismo resultado. Entonces voy a hacer clic aquí en Create. Y aquí ya me creo un cliente. Y de este cliente puedo obtener aquí el token concurl y puedo mandar a traer el endpoint. Lo que vamos a hacer ahorita es, ya tengo un set de endpoints creados en otro esquema y les voy a mostrar cómo están hechos y algunas cositas de cómo podemos hacer nuestros endpoints para que sean de nivel producción. Entonces, si recuerdan, acabamos de crear el endpoint o el servicio de tasks. Aquí ya tengo creados 4 templates. El de tasks, tasks diagonal task ID para una task sencilla, tasks lists, task list y el task list ID. Y si se fijan, estos templates son como la parte final de la URL. Cuando es uno específico, no voy a tener la diagonal al final, pero cuando son varios, sí voy a tener la diagonal al final. Lo que decíamos hace rato. Entonces, ahora, ¿cómo luce
un servicio de producción como el que acabamos de crear. Eh, si se fijan en el ejemplo anterior, lo que hicimos fue hacer un select asterisco desde tasks, pero pues realmente hay cosas extras que podemos hacer para que nuestros servicios tengan una mejor experiencia. Cosas que podemos hacer, sigue siendo un select asterisco de tasks. Podemos limitar las columnas si es necesario. Y también podemos crear links. ¿Cómo creamos links? Básicamente les ponemos un alias que empieza con el carácter, el símbolo de pesos, dólar y un nombre. Y podemos tener cualquier nombre. Por defecto, el link que se llama self es un link al ID. Entonces lo que va a hacer es ponerme un link a task diagonal y este valor de aquí, que es el ID. Entonces, si yo lo ejecuto, esto pues me va a regresar este resultado de aquí. Y si nosotros vamos a nuestras pruebas de vuelta, voy a obtener un token para estos servicios custom. Y aquí puedo obtener todas las listas de tareas, por ejemplo. Y aquí me estoy autenticando con ese token. Ahora, vamos a revisar el endpoint de tasks lists. Y aquí tengo un par de comentarios de qué es lo que está haciendo cada cosa. Y esto es lo que les decía hace un momento. Todos los valores cuyo alias empieza con el símbolo de dólar van a ser links. Ahora, ¿cómo se ven esos links? Aquí en el resultado lo que vamos a ver es todas las columnas de mi tabla, seguido de una llave que se llama links. Y estos links van a tener eh, el nombre que yo le di a mi alias, menos el símbolo de pesos y la URL a la que va a hacer referencia. Y estos links son muy útiles cuando estamos visitando la API para navegar en la misma API. Entonces, por ejemplo, si aquí lo vemos, esta es una colección de ítems y en esta colección lo que voy a tener es un link al ítem en específico, que es task lists, que es este mismo endpoint, diagonal y el ID. Y bueno, cuando hacemos servicios custom, básicamente lo que vamos a tener es el nombre del objeto diagonal, un endpoint de tipo get, que es el que obtiene todos los registros de la colección, que va a ser una query eh, SQL, que va a regresar varios registros. Voy a tener un post a nivel de esta colección. Y este post voy a tener un código parecido al siguiente. Este bloque básicamente me define dos variables, una variable donde pongo un objeto que voy a regresar como respuesta cuando hay un error y el ID de un objeto o una fila que inserto. Entonces, esto es más o menos lo que hace Autorest por nosotros. El único asterisco con Autorest es yo no puedo proteger eh, quién hace updates, quién hace inserts, quién hace batch load, etcétera, etcétera. Lo único que puedo hacer es proteger todo el objeto mediante un rol y un privilegio. En el caso de los eh, servicios customizados, lo que puedo hacer es eh, crear una API que tenga ciertos endpoints para ciertos usuarios, crear otro módulo, otra API que contenga, para que la puedan usar otro tipo de usuarios, etcétera, etcétera, y entonces ya tengo un control más granular de qué es lo que hace
cada uno de los servicios. En este caso es algo sencillo, es un insert. Y lo que vamos a ver aquí es, aquí está mi tabla, mis columnas. Y vamos a ver algo particular aquí, que son unas variables que se llaman binds en inglés. Y estos binds lo que significan es del cuerpo que obtengo como request, lo que voy a hacer es sacar las llaves que están hasta arriba de mi objeto. Ahorita les voy a enseñar cómo lo uso un request. Pero básicamente esto es, recibe un objeto JSON y agarra el valor que tiene la llave title, la llave description, la llave current user. El único asterisco, la única condición es que estos únicamente pueden ser llaves que estén en la raíz del objeto. Y pues bueno, ya que lo inserto, regreso el ID de esta tabla en esta variable. Ahora, aquí vamos a ver otras cosas que no son particularmente del request, sino que son eh, variables implícitas, binds implícitos o parámetros implícitos. Cualquiera de los tres nombres es válido. Y estos parámetros implícitos eh, existen varios. En particular, los que más se usan es este de status code, que lo que hace es, nos va a decir qué estatus de HTTP regresar como response. Y tenemos este otro de forward location, que es una vez que yo contesto con un response, quiero que el response sea este objeto que creé. Entonces le voy a pasar el ID y lo que va a hacer es, va a hacer un request de tipo get task lists seguido del ID. Ahorita les voy a mostrar cómo funciona. Cuando hay algún error, lo que voy a hacer es asignar el status code. En este caso, ¿cuál es la particularidad cuando creamos servicios REST de producción? La particularidad es que un servicio REST de producción no debería eh, enviar al usuario errores que comprometan la seguridad de nuestra base de datos o de nuestra infraestructura. Por lo tanto, errores del tipo ORA, PLS, etcétera, etcétera, todo eso lo podemos mantener en nuestros logs internos, pero no lo podemos o no deberíamos mandárselo al usuario. Entonces, ¿cómo evitamos mandar errores al usuario? Manejando las excepciones nosotros mismos. ¿Cómo manejamos las excepciones? En este caso es algo muy simple. Eh, Aquí estamos manejando todas las excepciones que podemos manejar, pero esto lo pueden definir ustedes, cuáles de estas opciones manejar. Y aquí voy a regresar al status code 400, que es básicamente el request que me mandaste tiene algo que no está bien. Y aquí lo que voy a hacer es imprimir un objeto JSON que va a tener la llave error y le voy a decir al usuario, ocurrió algún error cuando estaba creando la lista de tareas. Y ahora para probarlo, voy a venir aquí, ya tengo un token, aquí estoy autenticándome con ese token y lo que voy a mandar es un JSON. Entonces este es el request que yo envío. Y una vez que yo lo envío, esta es la respuesta que me va a regresar. Si se fijan, este es el objeto que creo, pero realmente cuando yo definí este endpoint, lo único que hice para que me regresara el objeto fue usar el bind de forward location. Y esto lo que hizo fue, tengo que tener definido el endpoint que se llama tasks lists, diagonal task list ID. Y lo que va a hacer es un request a este endpoint y me va a regresar el resultado de este endpoint, que es exactamente lo mismo a que si yo hiciera este get. Get de la task list en particular me va a regresar este objeto.
y es el mismo objeto que cuando yo la creo. Em, Ahora, dentro de estos endpoints en particular, yo puedo tener, lo normal es tener tres handlers, un get, un put y un delete. Get para obtener un objeto en particular, put para actualizarlo y delete para eliminarlo. Y estos endpoints lucen muy similares al insert. Realmente no tiene mucho, eh, muchas cosas muy diferentes. En este caso es un update y en el caso del delete, pues es un delete simplemente. Delete con este ID. Y de nuevo, no regresamos el error de base de datos al usuario. Ahora, para finalizar, tengo aquí esta lista de endpoints que básicamente ejercita todos los endpoints que definí. El post, put, get, delete. Y lo que voy a hacer es correr esta colección para mostrarles que la API está funcionando, que las pruebas están funcionando y pues básicamente es lo que tenía que mostrarles, cómo funcionan las interfaces en Apex, cómo funciona en eh, Database Actions. eh, la otra cosa es documentación para Implicit Parameters. Aquí está el link. Lo pueden ustedes usar cuando necesiten información sobre sobre esta, sobre estos binds y qué es lo que hace cada uno. Básicamente los que usamos ahorita es este de forward location, este de status code, pero hay bastantes más. Por ejemplo, podemos usar body text para parsear el JSON y obtener información que está eh, anidada en ciertos objetos, que no está en la raíz. Ok, pues muchas gracias. Eh, Fue un placer haberles mostrado esto y no sé si hay alguna duda. Muchísimas gracias, Miguel. Sí, hubo varias preguntas allí con Gerardo y René. Tratamos de responder la mayoría de ellas. Sin embargo, una pregunta frecuente estaba relacionada a si Database Actions también la pueden utilizar o toda la implementación que tú hiciste, si también se puede hacer en un ambiente on-premise. Entonces, solamente para Sí, resaltar, efectivamente, sí es posible. Ustedes, de hecho, no sé si probablemente, si les digo SQL Developer Web, lo recuerdan más, pero es el mismo producto, solamente que ha cambiado de nombre. No sé qué más quieras añadir, Miguel, a esto. Em, pues creo que lo único es, quizá les mostraría, hubo una pregunta al inicio de cómo habilito un esquema, cómo creo un esquema, cómo Sí, empiezo con esto, ¿cómo cambias el alias del esquema? cómo cambias el alias. Ok. Ujú. Em, para cambiar el alias se puede hacer en dos partes, en Database Actions o en Apex. Y lo que tenemos que hacer es administrar el usuario. En el caso de Database Actions, quien tiene que cambiar el alias del usuario es el administrador. Entonces voy a entrar como el administrador, digamos, a cambiar el alias para el usuario demo. Y aquí lo que voy a hacer es editarlo. Y aquí en Web Access puedo cambiar el alias. Demo test. Y entonces aquí ya cambió el alias a demo test. En Apex lo puede hacer el mismo usuario y la forma de hacerlo es viniendo aquí a RESTful Services y haciendo clic en el botón de Configure. Y en este botón lo que vamos a eh,
lo que vamos a hacer es cambiar aquí el alias. Em, y bueno, para iniciar, eh, si quiero crear un nuevo usuario, tips es venir como administrador aquí, darle un nombre al usuario, darle una cuota, porque si no, no vamos a poder insertar objetos y nos van a aparecer errores medio raros. Em, y ahora lo que puedo hacer es habilitar Web Access y aquí definir el alias. Y eso es todo. Y de igual manera aquí nos va a dar el código que necesito para hacerlo desde SQL Plus, SQL Developer, etcétera, etcétera. Aquí va a fallar porque mi password es muy sencillo, pero eh, pues bueno, esa es la forma de crear y habilitar un usuario al mismo tiempo. Ok, pues creo que no sé si haya más dudas, comentarios. Am, sí, hay una pregunta, bueno, René creo que la está respondiendo allí, que desde qué versión está disponible Database Actions o SQL Developer Web. Database Actions tiene disponible desde 18, desde ORDS 18, entonces lo pueden utilizar. Esta es la versión más reciente, las versiones anteriores lo son un poco diferentes en cuanto a estética, pero tienen la misma funcionalidad. Ujú. Ok. Y creo que también había otra pregunta por aquí. ¿Cómo Para ti, acceder a Database Actions entonces de on-premise, en on-premise? ya Eh, cargarlo, ¿no? sí, bueno, básicamente en on-premise lo que se tiene que hacer es habilitar unos settings en ORDS, eh, donde le decimos que habilite eh, Database Actions. Y en estos, una vez que habilitamos Database Actions, la forma de entrar es, tenemos que tener un usuario habilitado para REST, que les acabo de mostrar cómo hacerlo. Este, incluso pueden sacar el código de aquí y ejecutarlo desde SQL Plus, SQL CL. Pero una vez que tenemos un usuario habilitado para REST, lo que hay que hacer es entrar a diagonal-sdw y ahí van a poder ver esta interfaz. Entonces es el alias que pusimos al usuario, diagonal sdw, y así es como entramos on-premise. No tengo aquí a la mano el setting que se usa para habilitar ports, pero igual lo puedo compartir cuando comparta. Voy a compartir el repositorio donde tengo todos estos archivos para que ustedes puedan jugar con ellos también. Y pues eso lo vamos a poner también cuando publiquemos la sesión. Buenísimo, Ok. Miguel. Genial. Entonces, bueno, muchas gracias a Gerardo y René por estar aquí apoyando en el Q&A. También a Miguel por esta valiosa sesión. Realmente fue muy interesante, a la gente le gustó. Y bueno, ya saben que esta sesión fue grabada, va a estar disponible en los próximos días en YouTube. Les compartí también el enlace para que puedan ver en la lista de grabaciones que ya hemos tenido de las sesiones pasadas y también si ustedes se quieren registrar a estas sesiones de Apex en español Office Hours, pueden ir a apex.oracle.com/go. De hecho, voy a ponerles aquí en el chat, les voy a poner el enlace, así es más fácil para ustedes y para que se puedan registrar. Ahí se los puse. Entonces, bueno, espero verlos en la próxima sesión de Apex en español Office Hours y que tengan un feliz día. Gracias a todos. Hasta luego.